Buenos días, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Arrancamos aquí Pulso del domingo. Hoy con lluvia, estamos pasados por agua hoy. Todo lo que tuvieron que llegar hasta el canal, hasta todo el equipo de Onda Bohemia que ya está instalado ahí en segundito nada más. Vamos a escuchar la buena música. Hoy vamos a tener buena música en el estudio, así que en el programa 249 hoy. Vamos, 249. Domingo 16 de septiembre del año 2018. Vamos rumbo a los... ¿Cuántos años ya? 2 años y medio. 2 años y medio. 3 ya, ¿verdad? Sí. Bueno, rumbo al 3. Ya nos festejamos más hasta el 10. ¿Verdad? Así que vamos a darle espacio a los próximos festejos ya. ¿Verdad? Hoy incorporado de vuelta Julio Caballero. ¿Descansó, Julio? Sí, bastante. ¿Sí? Hola, Carlos. El varón de Nueva Italia. Sí, muchísimas. Perdió Olimpia en el este, La novedad. Le frenó Sudamérica y Cerro Porteño tiene la posibilidad de acercarse a un punto, Bueno. Hoy juega frente a Deportivo Capiatá. Sasá puede ser el máximo artillero de la historia del fútbol paraguayo hoy. Bueno, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Bueno, ganó allá, perdió allá Olimpia, pero sí en el clásico de Pirayú, por ejemplo, ganó Olimpia. Así que le hicieron honor a Olimpia a los seguidores. Bueno, hay muchísima información a desglosar hoy, una incautación de cocaína y también todas las repercusiones de un caso bastante llamativo que ocurría ayer en relación a una modelo, Carlos. Bueno, ¿qué tal, Rolando? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Carlos, buen día a toda la gente que está arrancando con nosotros esta jornada de domingo. Les invitamos a comunicarse 098-630-3100 y vamos a estar leyendo los mensajes en el transcurso del programa. Sí, sobre todo porque donde hay lluvia grande, ¿verdad? Porque de repente acá sentimos esta lluvia que es bastante fuerte, pero a veces en el interior es mucho más fuerte otra vez y tiene sus consecuencias. ¿Qué tal, Alexis? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? El saludo cordial a vos, a los televidentes, a los compañeros. Jornada tranquila. Hace como 3 domingos aproximadamente vengo diciendo esto, ¿verdad? Poca cantidad de accidentes de tránsito. Es llamativo llegar a fin de semana y de repente no encontrarse con temas como esto. Pero eso sí, a las 5 de la mañana 2 muchachos fueron sorprendidos haciendo una actividad no muy santa, que digamos. Así que sí, vamos a estar con eso. Domingo de mañana, ¿verdad? Bueno, ya en segundito vamos a tener los detalles. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todo el equipo de Pulso, para ustedes que están del otro lado y siempre nos eligen. Una jornada, ya como le veníamos comentando, bastante nublada, inestable en diferentes puntos del departamento central y también en el interior. ¿Cómo se encuentra Asunción y Gran Asunción actualmente? 19 grados la temperatura. Humedad 88%, mamá quería. Visibilidad 6 kilómetros y viento soplando a 7 kilómetros por hora. El pronóstico extendido indica lo siguiente. Hoy fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y tormentas eléctricas. Mínima de 16, que la sentimos más temprano, y una máxima para hoy de 23 grados. Muy agradable. Entonces la jornada, lluvias que van a prolongarse por lo menos en toda la jornada del domingo. Para mañana lunes, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado. Continúan las precipitaciones, pero en las primeras horas de la mañana luego va a ir mejorando. Una mínima de 16 y una máxima de 26 grados. Ahí ascendiendo ya la temperatura. Y para el martes, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos rotando al noreste. Mínima de 16 y máxima ya bastante elevada de 30 grados. Mucho calor para el martes. Mientras tanto hoy y mañana vamos a tener jornadas fresquitas y con algunas lluvias. Bueno, antes de ir a la etapa de los diarios Jornada de Lluvia, estamos repasando el calendario de festejos de la semana. Por ejemplo, el jueves fue el cumpleaños de Josema, ¿verdad? Ahí está, vamos a repasar un poquito. Sí. Josema, no sé si usted... pasamos muy bien, Josema. No sé si todos estuvieron invitados, pero pasamos muy bien. Gracias, Josema. Una linda farrita que hizo Josema y participamos ahí el jueves pasado. ¿No tuvieron ustedes? Un desayuno para los que no estuvimos invitados. Josema, un desayuno hoy. ¿Ya está? Bueno, así que felicidades para Josema también. Bueno, y repaso, hoy vamos a ir pasando algunos cumpleaños también que la gente nos tira y a veces no le podemos cumplir a todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la etapa de los diarios, ¿les parece? Repasamos los títulos en etapa de los diarios. ¿Qué dice el diario La Nación hoy domingo 16 de septiembre del año 2018? Destaca entre algunas de sus informaciones, bien arriba. En Ciudad del Este, Olimpia sufrió ayer ante Sol de América su segunda caída en el clausura. Al lado, Maquila, la situación en Brasil hace caer en un 25% las exportaciones de autopartes este año. Un poco más al lado, arriba todavía. Ministro, critican a Mazzoleni por su falta de experiencia en el sector público. Ahora sí vamos bajando.
El título principal de La Nación: gobierno de Cartes golpeó al narcotráfico por 900 millones de dólares. Recuento de 5 años de lucha contra el crimen. El monto es 17 veces superior al presupuesto empleado en el mismo periodo de tiempo por los organismos del Estado responsables de perseguir al tráfico de drogas. Decenas de jefes mafiosos detenidos, 9 toneladas de cocaína incautadas, 57 aviones y 714 vehículos confiscados, así como una enorme cantidad de armas y equipos en el balance en este campo. Otros títulos que trae también el diario La Nación, la foto principal en portada. Entre el desamparo y el abandono, Bahía Negra, la ciudad que se resiste al olvido, tiene apenas 2.500 habitantes y está clavada en el corazón del Pantanal paraguayo, donde se disfruta de una belleza natural sin comparación. Pero la belleza de esta remota localidad chaqueña contrasta con la precariedad de su infraestructura. Apenas llueve y los caminos se cierran y solo se accede a ella por el río Paraguay. Al lado, dice, conveniente el derrumbe del peso, convierte a Argentina en el paraíso de los turistas. Y un poco más arriba, sorprende la muerte de la exmodelo Paola Colmán con 40 años. Bueno, estamos repasando los títulos en tapa de los diarios. ¿Podemos pasar a la contratapa ahora? ¿Le explicamos a Julio cómo es? Ahí está, Julio, ¿viste? Ahí. Y ahí ya lee la contratapa, Julio, ¿viste? Bueno, súper bien. Ahí se queda Sol, ¿no? Haciendo el cambio correspondiente. Bueno, título principal en contratapa del diario La Nación: Almeida y su estilo vuelven a amargar a Olimpia. El danzarín golpeó en momentos claves a los 2 minutos del primer tiempo y a los 2 del segundo. Eso fue letal para el franjeado, que descontó, lo buscó, pero no le alcanzó. Sol de América frenó al líder, derrotándolo 2-1. Un poquito más arriba, Cerro tiene la chance de quedar a un punto del líder. Mide a Capiatá la foto de Juan Escobar, una de las figuras principales del ciclón de Barrio Obrero. Vamos ahora a la tapa del diario Última Hora. ¿Qué dice el diario Última Hora en tapa? Esta mañana, título principal en portada: jornada del día domingo. La abierta disputa con Cartes marcó primer mes de Marito. La fuerte interna colorada repercutió en el inicio de la gestión presidencial. Abdo se tiró contra el expresidente de la República y ya habló de conspiración con denuncias rimbombantes. El gobierno atacó a la administración anterior. Bajamos un poco más. En deportes, Sol calienta a la punta. La foto principal, por supuesto, del festejo de uno de los goles solenses de fútbol en CDE. Por el clausura, el danzarín se impuso 2-1 al Decano. Si Cerro gana hoy, su enfrentamiento con Capiatá se pondrá a un punto de los franqueados líderes del torneo. Allí al lado, el Lamborghini es un problema. El Estado está interesado en los bienes ilegales de Cucho. También destaca Última Hora: Valenzuela, no hubo ningún encubrimiento de abuso de menor en Paraguay. Vamos bajando, información que también destaca Última Hora: la exmodelo Paola Colmán muere en extraña circunstancia. Conmoción por temprana partida. También destaca su especial: educación dual, cuando el alumno se forma en las fábricas. Y también HBO y Netflix luchan por liderar carrera de las series en los Emmy. Completamos Última Hora con esta información. Gobernador de Ayes apoya el contrabando, acusa al titular de la UIP. Volpe lamenta actitud de político. Es bastante fuerte, amor. Sí, hay que tener prueba para poder dar también esa información, pero si lo dice el titular de la UIP, tiene que ser porque tiene algunos documentos. Está acusando en este caso al gobernador de presidente Ayes, ¿verdad? Bueno, vamos a la contratapa del diario Última Hora. Título principal: tropiezo inesperado. Sole le bajó de las nubes al líder Olimpia, venció 2-1 en Ciudad del Este y reaviva el torneo. La figura Milciades Portillo, uno de los zagueros centrales del equipo solense. Rápidamente ya aprovechamos la contratapa de Última Hora para repasar resultados. Independiente de Campo Grande, Sportivo Luqueño 1-1. Libertad venció 1-0 a General Díaz. Lo que decíamos, Sol de América 2, Olimpia 1. Guaraní venció 1-0 a Santaní. Hoy, 3 de febrero, Nacional, 15:45 horas en Ciudad del Este, y Cerro Porteño Capiatá, 18 horas en la Nueva Olla Monumental. Seguimos repasando títulos en tapa. Cambiamos ahora a ver qué nos trae el diario Crónica. Título en portada del diario Crónica, el titular principal de esta mañana. Dice bien arriba: comerciantes gastan dineral en ofrendas para los buenos negocios. Hasta 20 palos pagan por payé. Abre caminos extremos luego del payé en Boriajú,
que Oyetopañembú consultamos cuánto puede llegar a costar un trabajo. La respuesta fue sorprendente. Ahí abajo, el destape de Gloria Vera en las playas de Salvador Bahía festejó su cumple. La foto principal en la tapa de Crónica. Hallaron muerta a Paola Colmán. Primero se habló de hematomas en el cuerpo y la sospecha cayó sobre el marido, pero la autopsia descartó violencia. Una de sus hijas se despidió con un posteo donde parecía referirse a algún extraño trasfondo. Esto no va a quedar así. Su hija escribió un mensaje en redes sociales que desató suspicacias. Vamos, baja. Hay un mensaje, hay un texto de la... que sacaba ayer justamente en las redes sociales donde hablaba la hija, inclusive en un momento dado, de todo lo que significó la madre para ella, ¿verdad? Una batalla de día a día, haciendo referencia a una lucha. Y había una parte del texto que a mí, o sea, dentro de todo decía, ¿verdad? De que no encuentro palabras para explicar y todo eso, pero lo que llamó la atención, una parte dice, prometo cumplir con todo, esto no se va a quedar así. Sí, bien abajo. Una si sacas parte, el zócalo, sacamos zócalo, ahí se nota, al final, ¿verdad? Ya se ve. No, ahí no se va a leer casi, pues. Pero ese texto y esa expresión ahí abajo dice que... Prometo cumplir dice, con todo, esto no va a quedar. Por lo menos dice, te amo muchísimo y prometo hacerme cargo de lo que te prometí, dice. Prometo cumplir con todo, esto no va a quedar así. Y ayer ella declaró también en la fiscalía, ayer fue a la fiscalía a declarar imágenes muy fuertes que recorrieron en las redes sociales desde un principio de la autopsia, o sea, de cómo quedó la parte de Paola ya fallecida, ¿verdad? Que extrañó un poco la viralización de esas fotos. No sé si ustedes recordarán que en casos anteriores, no sé si por el hecho en sí y porque había algunas dudas de lo que se planteó. Ayer se escuchó de que el informe del forense no habla de violencia, ¿verdad? Habla de edema pulmonar y que esos hematomas que aparecen en el cuello son ya consecuencia de una situación como esa. Cuando se produce una muerte por edema pulmonar, entre otras cosas decía, por lo general es normal ese tipo de estigma en la piel, comentaba el doctor Pablo Lemmy. En realidad decía que esos hematomas que tenía en el cuello era por la ropa que llevaba puesta, por la posición en la que estaba el cuerpo y por cómo habría sido encontrado Paola. Y eso de alguna manera también generó todo tipo de debate. Ahí la gente se pregunta, evidentemente, ¿verdad? Claro. Hay muchas cosas extrañas, sin lugar a dudas. En realidad no cuestionamos, sino que nos preguntamos, ¿verdad? Quisiéramos encontrar también respuesta a todas las preguntas, a todas las dudas que surgen con relación a la muerte de Paola Colmán, ¿verdad? Porque al comienzo, ayer lo escuchaba a Lemir hablando con Alexis, con Fernanda, y le consultaban, ¿verdad?, cuántas horas de fallecida llevaba ella al momento de ser encontrada. Lemir no supo responder eso, pero sí le dijo a los forenses y les dijo 5 horas de fallecida ya tenía al momento de ser encontrada, ¿verdad? Entonces, si ya tenía 5 horas de fallecida, ¿por qué no se comunicó a las autoridades y tuvieron que hacer una reunión familiar para después recién llevarla al sanatorio? O sea, hay cosas que sin lugar a dudas llaman la atención, que nosotros nos preguntamos, pero me imagino que es la fiscalía la que va a tener que evacuar todas esas dudas. Claro, porque las preguntas son fáciles porque es la que hace todo el mundo. Leía también otro, porque hay una cantidad de mensajes que van apareciendo ahora, y hay otra que es de Adriana Baum. Dice, tía, llevamos 25 años de amistad con ella y la gente no vio esa faceta que conocí yo. Él la trataba, y bueno, comenta un montón de cosas, ¿verdad? Cuando dice tía, ¿viste cuando dice tía? A alguien le escribía a Noemí Gómez. Sí, le está respondiendo a Noemí Gómez. Y aparecen un montón de fotos de la autopsia que ellos marcan como irregulares dentro de todo esto. La justicia va a tener que tratar y manejar bien el tema, no así superficialmente ni rápido, porque evidentemente la cuestión va a ir comentándose más y más sobre este caso, que sin duda alguna centró la atención ayer, porque recibíamos ese mensaje cuando terminaba el programa y nos sorprendía un poco porque decía, el primer mensaje decía sobredosis, ¿verdad? Y ahí aparecía un montón de investigaciones que continuaban posteriormente sobre ese tema. Pero es la información que vamos a estar desarrollando también en el transcurso de la jornada de hoy. Seguimos con la tapa de los diarios. ¿Qué más nos trae el diario Crónica esta mañana en tapa? Dice, de película, un taxista peleó por su vida en un asalto, casi le matan a cuchillazos.
Al lado, super policía, enfrentó a 4, mató a 2 y baleó al resto. Completamos con esta información lo que trae Crónica. Noche teen, llena de polémica, elección de Miss, duró 6 horas y Opa en Bolonqui. Mal, dice, se votó 2 veces y se pudrió todo. La reina ni festejó. ¿Dónde fue eso? 6 horas no puede durar una 12. Puede. A lo mejor estuvo muy reñida la votación. No, pero se votó 2 veces. ¿O balotaje? Fueron al balotaje, parece. Segunda vuelta va a elegir, ¿eh? En el Teatro Guaraní Asunción fue, en el Teatro Guaraní fue. Sí, Bella Adolescente Paraguay 2018. Bueno, y así fue. Terminó en un despelote. Bueno, vamos a la contratapa. ¿Qué dice en Deportes el diario Crónica? Bueno, se pregunta, ¿habrá batacazo de Sasá? Partidazo, Cerro Porteño se mide esta tarde a Capiatá, que llega con su Santiago Salcedo encendido y con ganas de convertirse en goleador histórico del fútbol paraguayo. ¿Lo hará ante su ex? Se pregunta. Todo va a quedar en familia, decía Sasá en la semana, si es que logra el gol que le va a permitir ser el histórico artillero del fútbol paraguayo. Un poquito más arriba, en el este, Sol reventó al Decano y le pone picante al torneo Clausura. Vamos. Muy agresivo ese, que reventó. 2-1 nomás fue el resultado. Parece que todo el mundo esperaba que pierda Olimpia. No se hace eso. Bueno, más títulos. Popular. Vamos a lo que trae el diario Popular en tapa hoy, que agarra prácticamente toda su tapa. También el caso Paola Colmán. Hallan muerta en el baño. Se pregunta sobredosis o algo más. A ex top Paola Colmán. La muerte de la recordada ex top de American Paola Colmán, ex de Carlos Filisola y casada luego con el empresario Roland Bendlin, de 62 años, fue caratulada como muerte dudosa. El informe médico es ahí que la ex top de 40 años murió por sobredosis. Dice, bueno, pues en realidad no dijo eso, pero hay llamativos hematomas en el cuerpo. Pero ahí dice muerte, ¿cómo dice? Muerte dudosa. Así de No, dudosa fue cuando la llevaron al sanatorio privado y encontraron hematomas que les hizo que la fiscalía llevara el cuerpo a la morgue. Por eso, porque existía esa duda justamente, le llevaron allá para hacer la autopsia. Pero lo que decía era que fue un edema, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dice, historias de personas salvadas por fantasmas, más abajo también, ex modelo y candidata a primera dama de Cerro. Raquel Villar conocía a Lucio Maldonado en el colectivo, dice. Sí, golpazo, ella esta es de los 90 también. También. Ella, sí. La oposición de Zapac, Lucio Maldonado. Y también trae noticias deportivas. Golpazo en el este, Sol quemó a Olimpia y dejó candente la punta del Clausura. Y finalmente dice secretos que salen a luz tras el caso Cucho para hacer chuli. Sigue Pio Cucho. Sí. Para ser chuli de un narco se necesita estar bien, pues no dice. O sea, primero se tiene que arreglar, después no, es porque ella la arregla. Julio. ¿Cómo? Señor. ¿Quién la arregla a quién? No, o sea, ya primero tiene que arreglarse todo para ser chuli de un narco. Depende. Depende, bueno. Es como una inversión, supongo. Ay, Dios mío, vamos a atender. Qué bárbaro, Oye, eso. Pero ella, ella misma se pone comentarios. Por favor, vamos a dejar de... Bueno, contratapa del diario Popular. Yo le apoyo a Sol. Bueno, Sol comió salame en el este, dice. Parece que Sol comió salame en el este. No, estamos hablando de Sol de América. Estamos hablando de Sol de América, no de Sol. Se mezcló todo acá. Todito ahí. Bueno, feroz golpe dio Sol de América en Ciudad del Este, batió 2-1 con un doblete de Adrián Martínez, el argentino. Dice, un poquito más abajo en la nueva olla, el Ciclón quiere barrer con los Escoberos. Bueno, seguimos repasando los títulos en portada en esta jornada, el día domingo, una jornada lluviosa, Carlito, con algunos... Me parece que va a haber muchos nervios y nada, oye. Vamos a poner música en instante. Vamos al diario Extra. ¿Qué dice el diario Extra, etapa? Impactante mensaje de la hija tras la muerte de Paola Colmán. Siento que todo se me cae encima. Verónica Filisola escribió una conmovedora despedida a su mamá. Las marcas que la finada tenía en el cuello fue detonante de todo tipo de comentarios. Pero el forense afirmó que no hay rastros de violencia. Su marido Ronald Bendlin llevó el cuerpo hasta el sanatorio alegando que se trataría de una sobredosis. Y ahí la foto de Paola Colmán y su marido Ronald Bendlin. También más abajo dice, pilló un secreto
y tiene 2 papás y una novela judicial. También allí abajo nada más, las reglas más raras que aplican los milicos, desde el teñido hasta las bodas están reglamentados y surgió una polémica inesperada. También trae noticia deportiva en tapa extra. Hasta que salió el sol, el Expreso de Cano calentó todito. Dice, el puntero del torneo Olimpia no aguantó el intenso calor en Ciudad del Este, levantó temperatura y ya no pudo avanzar. El danzarín cortó la racha de 6 triunfos de la Rey de Copas. Bueno, contratapa del Diario Extra. Repasamos los títulos en portada de esta jornada del día domingo. Faltan 2 títulos. Voy a completar los 2 títulos. Dice, en el Urucuy, intendenta echó a los linces de su comunidad, alegó que no se les debe sacar la moto a los pobres y que además no le pidieron permiso. Es posible. Bueno. Y también, claro que no podía faltar, lo de Cucho, ¿verdad? Ranking de precios, ¿cuánto cuestan los autazos de Cucho? Dice, ahora sí, contratapa de Extra. Bueno, ahora sí hay que salir al sol, dice el título principal. El argentino Adrián Martínez se robó el show junto al cumpleañero Aldo Vera. Ayer cumplió un año más de vida, se mandó un partidazo realmente. Un poco más arriba, un Santos que está cerca del milagro. La intermedia se puso mejor que tu hermana. River Plate por ahora en zona de ascenso, al igual que San Lorenzo. Candente definición realmente. Al lado, Juan José Zapac se tragó sus palabras. El Ciclón firmó con una casa de apuestas. A partir de hoy justamente luce... Claro, porque dijo porque nunca iba a poner tragamoneda ni nada por la camiseta de... Bueno, pues ya se está yendo, man. Está bien, el negocio es el negocio. Cuando Olimpia arregló con esta misma casa, Zapac dijo eso. Sí, por eso digo, o sea, uno le va a decir, no, no tenés que decir antes de las cosas. Bueno, pero uno lo dice en el momento. Hay que tener en cuenta que él es presidente de uno de los clubes populares también. Seguro que había mucha con mayor cantidad de gente de aficionados, sí. O sea, tiene que ver con dar un poquito esa inversión también, ¿verdad? Esclavo de sus palabras, pero... Sí, sí. Zapac se equivocó mucho en estos últimos tiempos. A la bueno, ahora ya le van a empezar a martillar. Ahora que se va. Construyó un estadio, ahora ni los cerristas no le quieren más a Zapac. Vamos a parar un poco. ¿Vos sabés que Julio siempre tuvo una postura crítica contra Zapac? ¿Es cierto? Gracias, tuvo una postura crítica contra Zapac. El único que atiende por lo visto lo que yo digo, ¿verdad? Después no atendemos tu... Pero igual, yo soy oficialista y voy por Raúl también. A la verdad. Bueno, vamos a parar con este tema ya. Bueno, todo puede hacerle contra a Julio, ¿verdad? Porque Raúl Zapata tampoco te gusta, ¿verdad? Hay que verle, no tiene militancia dirigencial. ¿Y el otro? El Lucio Maldonado tampoco. Sí. Los dos. Pero tiene dinero. Hay que ver. Pero tiene dinero. Lucio no tiene tanta plata como Tienes que Zapac. tenerlo dinero. ¿Quién te va a ser dirigente del fútbol sin dinero? No existe eso, ¿eh? Lucio es de la línea de Petengil. Él puede ser también... Mira que Luis Petengil dijo que no apoya a nadie. Sí, no, de todos te dicen que no apoya a nadie. pues. Así también era. Bueno, vamos a ir a la información, una de las principales en la jornada de ayer. Fallece la exmodelo Paola Colmán y surgen un montón de cuestionamientos y sobre todo se espera una fuerte investigación al caso. El fallecimiento de Paola Colmán Bendrim, de 40 años, conocida exmodelo, se confirmó este sábado en un sanatorio de Asunción. Tras concluir la autopsia, el resultado descarta la existencia de traumatismo de algún tipo. Además, no se observan signos de violencia externa. La causa de muerte determinada por el equipo de forenses, un edema agudo de pulmón con origen a determinar. Sobre las posibles causas que manejan 2 hipótesis. En primer lugar, podría tratarse de un problema de origen cardíaco. La otra teoría es que la fallecida pudo haber consumido alguna sustancia que haya deprimido la función de las vías respiratorias. Ahorita la señora Paola fallece por un edema agudo de pulmón, que es lo que causa la muerte. Eso obviamente causa una asfixia, de ahí la coloración azul de los labios, etcétera. Ese edema agudo de pulmón, lo que todavía nos falta determinar es a ciencia cierta de qué origen es. Tenemos 2 hipótesis, una de ellas tiene que ver con alguna alteración cardíaca, y la otra hipótesis es alguna sustancia que haya provocado una depresión del centro respiratorio y haya finalizado con ese resultado. ¿Qué tipo de sustancias pueden ocasionar esos edemas del pulmón? Algún tipo de droga o algún tóxico, ¿verdad? De todas maneras se ha tomado muestras de toxicología, tanto de humor vítreo como de sangre, como de contenido gástrico y de pelos para determinar sustancias que pudo haber consumido.
Y se ha sacado también pieza de anatomía patológica del corazón, pulmón, etcétera, ¿verdad? ¿Se puede determinar también en este primer análisis, doctor, la hora aproximada del fallecimiento? La hora aproximada ya va a determinarlo la gente que hizo el lugar del hecho. Obviamente nosotros estamos hablando de la autopsia simplemente, ¿sí? No tenemos, pero de todas maneras, dentro de los análisis que se han tomado, el humor vítreo que se va a utilizar para toxicología también nos va a permitir cerrar mejor la data de muerte porque se va a hacer la concentración de potasio en humor vítreo. Si bien se maneja como... Sí, le escuchamos. Es un resultado laboratorial que te permite acercarte a la hora de muerte. Doctor, si bien en este tipo de casos se maneja con mucha cautela cualquier información que pueda ser dada, se mencionó inclusive en las últimas horas que la mujer estaba en tratamiento por una cuestión de adicción a las drogas. ¿Eso fue mencionado en la parte del historial médico? Sí, obviamente por eso justamente sacamos los resultados de análisis. Pedimos los análisis como te había mencionado, de drogas y de tóxicos. Bueno, conversamos ayer también con el abogado del esposo, Claudio Lovera. Vamos a escuchar lo que decía y lo que comentaba con referencia al momento del fallecimiento y también otros detalles de cómo la encontraron. Ningún rastro de violencia, es decir, lo que es la inspección externa. La autopsia también implica un proceso de verificación interna. Ese proceso de verificación interna que se hizo en el día de hoy durante varias horas tampoco arroja signos que estén referidos con la existencia de violencia como causa del fallecimiento. Lógicamente ahí no culmina una autopsia. Luego se toman distintos tipos de muestras que están referidos a fluidos, órganos, etcétera, que se someten a análisis laboratoriales. En conclusión, estas revisiones externas e internas señalan la ausencia de signos de violencia como causa del fallecimiento de la señora. ¿Y a causa de qué presumiblemente es lo que pudo haber fallecido? Y es un tema que justamente nos comentó la médica forense. Según las características que ellos manejan, ellos tienen del 100% de casos que manejan un 80% que se esclarecen causas de muerte a través de verificaciones externas e internas. Generalmente muertes violentas. Esto no pertenece a esa característica. Luego hay un 25% de muertes que se deben hacer análisis laboratoriales para determinar esta causa. Está sujeto a análisis laboratoriales. Acá se habla de adicción, de sobredosis. ¿Qué hay de cierto? Mira, realmente yo lo que haría es esperar estos estudios. No me parece muy prudente ni muy sano adelantarse, menos en un momento de luto como este. La ciencia se va a pronunciar, estos son trabajos científicos y yo creo que habría que hablar una vez que existan estos resultados científicos. Anteriormente no me parece relevante. ¿Causas cardíacas, doctor? Se toman muestras de diferentes partes del cuerpo, ¿ok? Entonces podría ser, por ejemplo, se toman muestras que están relacionadas con órganos, con fluidos, etcétera, para analizar causas posibles. ¿El historial de salud asumido que se informó ahí a la Fiscalía? No, él relató distintos tipos de procesos médicos de internaciones que tuvieron y dio esas características como información para que el Ministerio Público, cuando tenga sus estudios científicos, pueda ir corroborando. Pero relató absolutamente todo lo que es de conocimiento de él, ¿verdad? ¿El problema de base que tenía cuál era? No, ese es un tema que, imagínense que ni la médico forense, con la experiencia que tiene, quiso adelantarse. Yo no sería muy responsable por mi parte que yo lo haga, pero sí vuelvo a insistir, se hizo un proceso de verificación externa e interna de autopsia, no hay signos de violencia respecto. La autopsia arroja el dato de que no existe un mecanismo, vamos a decir, externo de violencia, traumatismo, tanto interior como exterior como interior. Esto no es una conclusión, porque para la conclusión falta de 20 a 30 días para que estén los resultados laboratoriales que van a explicar con precisión la causa de muerte. ¿Qué dato nos da la autopsia? La autopsia en este momento, el dato que sí nos arroja es de si existe o no una violencia física. Y bueno, descarta la violencia física. El cuerpo tenía 5 a 4 horas de función al llegar. Está lo que se dice o se llama estigmas, como dijo el emir, o lividez, que significan cuando el cuerpo ya tiene un lapso de muerte, se van definiendo las marcas del cuerpo,
¿Qué tipo de marcas pueden ser? Puede ser que el cuerpo haya estado algún tiempo en pliegue, o sea, plegado, ¿verdad?, en alguna posición, y esas marcas se deben a la posición, inclusive a las prendas, y dependiendo de qué tipo de prendas utiliza o utilizó la víctima. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, no hay hematomas pre-mortem. Recién en 30 días vamos a tener la causa de muerte. Hay varias hipótesis. Pueden ser hipótesis. Una de las hipótesis puede ser que la falta de oxígeno, a consecuencia de que solamente el resultado laboratorial nos puede brindar la falta de oxígeno. Una falta de oxígeno se puede deber a una depresión en el sistema nervioso que causa que el sistema respiratorio deje de funcionar en forma correcta. Otro dato relevante de la autopsia es que efectivamente la falta de oxígeno también produce al transcurso de las horas marcas en el cuerpo. Son marcas muy diferentes a las que son marcas de golpes. Eso hay que diferenciar. No. Bueno, el fiscal Jean Paul López da una referencia que en 30 días se va a saber. 15 días aproximadamente, decía ayer Lemir. Bueno, yo escuché ahí la última parte donde porque le preguntaban mucho por el tema de las causas y el resultado del fallecimiento. Las pruebas toxicológicas y de laboratorios forenses estarán en 15 días aproximadamente, 15 a 20 días, decía. Pero más allá de eso, el Jean Paul se constituyó, el fiscal Jean Paul se constituyó en la casa de los Bending. Se verificó el lugar donde le encontraron, porque ayer hasta las 11 que yo consulté no había un llamado a personal de criminalística ni de Asunción ni de Central, porque estábamos detrás de la información. Por eso es que es importante saber, porque así fuera, las causas que ahora se esgrimen, como la causa de muerte de esta mujer, igual criminalística tiene que constituirse en el lugar del hallazgo del cuerpo, y ante cualquier duda, antes de mover el cuerpo, se tenía que comunicar a la policía, y la policía a su vez al Ministerio Público. Bueno, pero yo leí el parte policial que dicen que la policía fue llamada cuando ella ya estaba en el sanatorio. Por eso te digo. O sea, pero yo digo, Blanca, si al final se tardó ya un tiempo para trasladarla al hospital, ¿verdad? Mirá, si la familia no le trasladaba y llamaba nomás, ya ahí iba a ser omisión de auxilio o lo que sea, ya iba a ser peor, porque lo primero que uno reacciona es llevarla al hospital. Ahora no sé por qué se tardó tanto. Vos reaccionás cuando es algo inmediato, pero si ya tenía 5 horas, el cuerpo ya presenta, ya te das cuenta que el fiscal dijo, ¿no escuchaste la entrevista? El fiscal dice que 5 horas tardaron para moverle de la... Cuando le preguntaba cuántas horas de fallecida tenía, al momento de ser encontrada, y dijo 5 horas de fallecida, 4 a 5 horas. Escucha, el informe se dice... encontraron donde, en su casa. En su casa. El informe dice, muerte dudosa. Ocurrido hoy a las 7:20 aproximadamente en el interior de la vivienda, bla, 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 víctima fulana de tal. Siendo las 8:40, personal de esta comisaría acudió al hospital La Costa. Sí, supuestamente ocurrió a las 7:20. Y ya para cuando eso ya la habían... 7:20, ¿quién dice que ocurrió 7:20? El informe policial de la policía dice. Y bueno, pero estamos hablando de que ellos se basan en el informe que le da la familia. Este es el informe inicial que se le envió a Bravo 1. Sí, pero el resultado final data de que el cuerpo en realidad no tuvo ni 1 ni 2 horas, sino que aproximadamente 5 horas. O sea, por eso, ahí lo que yo vuelvo a consultar yo, ¿verdad? Porque está bien. Porque si yo digo 5 horas, o sea, yo le encuentro cuerpo. ¿Está en línea? Ah, bueno. El fiscal Jean Paul López está en línea telefónica. Ahora, ¿qué tal, fiscal? Buen día, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, una consultita, fiscal, porque estamos un poquito en duda con algunas cuestiones que tienen que ver con este procedimiento, con el caso de Paola Colmán. ¿Tuvo procedimiento a la noche, me dice, fiscal, usted? ¿Terminó cerca de las 21 o comenzó a las 21? No. Comenzamos aproximadamente a las 20 y 30 horas y culminamos a la medianoche. ¿Ese procedimiento fue para qué, fiscal? Para la inspección del lugar. ¿En la casa? Así es. ¿Y encontraron algo? ¿Hay algo que le llamó la atención en el procedimiento, fiscal?
Bueno, realizamos con todo el equipo que ustedes se imaginarán, criminalística, laboratorio forense, investigación de delitos. Se corroboró parte de la versión se corroboró parte de la versión del señor, del marido, en cuanto a la posición en que había quedado el cuerpo, en descanso, una posición en descanso y de apoyo, asentada sobre el bidet, y había una especie de tarima detrás del bidet y ella recostada por esa tarima, ¿verdad? En esa posición se la había encontrado. En cuanto al lugar donde se la encontró, que fue el baño, no presenta signos ni rastros de violencia, tampoco de sangre. Se hicieron los estudios técnicos para detección de líquidos o de sangre y no se ha detectado rastros de violencia, ni arrastre, ni ningún indicio de algún tipo de fuerza. Mirando solamente el baño, en otra parte de la habitación, fiscal. También. No hay signos de violencia en toda la casa. Así es. ¿Y este procedimiento terminó a qué hora aproximadamente, fiscal? A las 12 de la medianoche. A las 12. Fiscal, con esto culmina, digamos, lo que podría ser el verificar el lugar del hecho, ¿verdad? ¿O ustedes van a volver otra vez a la casa? No, ya con esto culminó. Hemos hecho un análisis adecuado, inspección del lugar del suceso, ¿verdad? Porque así lo llamamos técnicamente. Bueno, fiscal, alguna consultita y ya vamos a preguntarles entre todos también. Una cuestión que tiene que ver con las horas. Aquí entramos un poquito a debatir el momento en que encuentra el esposo a Paola. Le consulto, ¿se confirma la hora en que él le encuentra a Paola ahí en el baño? Sí, la hora en que la encontró a Paola fue poco antes de las 7, momento en que él se despierta. El cuerpo llevaba, cuando llega a la costa, llevaba aproximadamente 4 horas de fallecimiento. Eso fue, vamos a decir, fue diagnosticado preliminarmente por el médico que la había recibido. Es decir, haciendo un cálculo pronto, digamos, si llega a las 8:30, probablemente a las 4:30, tal vez a las 4:30 tal vez se produce el deceso. El marido se levanta aproximadamente a las 6:30, entre las 6:30 y las 7, y la encuentra en el baño en esa posición mencionada. El marido, y pregunto yo esto, ¿ellos duermen en la misma habitación? Duermen en la misma habitación, al lado de la habitación de la pareja, pegada a la habitación de la pareja, se encuentran las dos habitaciones de las criaturas. Y digamos que ese horario 4:30 en que ella falleció, el marido dice que ella se sentía mal, había algo en la madrugada que le había molestado, algo que podría llevar a indicios de las 4:30, tuvo algún, no sé, ¿se sentía mal ella o no? ¿Qué dice el marido? No, el marido lo último que menciona es que se acostó cerca de la medianoche y luego ya se despierta prácticamente al amanecer, o sea que al amanecer. Según las versiones tanto del amigo, de la ama de llaves, de las hijas, de la hija mayor de 22 años, su madre se encontraba bien la noche anterior, inclusive habló con ellas, habló con la segunda hija. Este es el orden de edad: 22 años, 13, 12 y 7, ¿verdad? Y la última vez que la hija de 22 años la ve es aproximadamente a las 12 de la medianoche, en momento en que tuvo una conversación con la segunda hija en edad, la de 13 años.
O sea, quiere decir que ahí que no fueron juntos a dormir, ¿verdad? O sea, va el esposo a medianoche, ella queda con su hija a dialogar y en todo caso después él no sabe si ella se acostó o no. La hija ingresa a la habitación a dialogar. Ah, con donde está el esposo también. Correcto, así es. Fiscal, cuando se toma conocimiento del deceso de la mujer ya en el hospital, ¿se selló la casa previamente para resguardar cualquier tipo de evidencias? Porque pasaron muchas horas desde que se produce el deceso oficial, o sea que un médico dice que ha fallecido, hasta la hora que ingresan a la habitación donde fue encontrado el cuerpo por el esposo. Sí, así es. Personal de la 10ª ya resguardó el lugar del hecho y nosotros hicimos esto sucedió así, la inspección del médico forense, o sea, de la médica forense en este caso, en el Sanatorio de la Costa, luego inmediatamente se procedió al traslado del cuerpo a la morgue judicial para hacer la autopsia y eso tiene su tiempo, lógicamente. Se han sacado todas las muestras necesarias para que los estudios laboratoriales puedan brindar mayor información sobre la causa de muerte. Una cosa es la consecuencia de la muerte, ¿verdad? Otra cosa es la causa de muerte. Después, inmediatamente a eso, se tomaron las declaraciones de las 3 personas que vieron primeramente a Paola Colmán en el estado, que la encontraron en el estado mencionado, ¿verdad? Ya tirada en el baño, sin vida. Y mientras tanto, interín, lógicamente, se conseguía la orden de inspección. Doctor, tengo algunas consultas y ¿Cómo? me fijé mucho en lo que usted decía al comienzo. Pudimos corroborar parte de la versión del señor Wendling. ¿Qué parte de la versión no se pudo corroborar, por ejemplo, en esta inspección? No, la inspección nos servía esencialmente, y te lo digo, para corroborar la versión principal, el lugar donde se la encontró, la posición en que se la encontró. Es un poco difícil ilustrarte verbalmente, pero puedes imaginarte una persona sentada en un bidet, mirando hacia la pared. La pared tiene una tarima de mármol de aproximadamente 30 centímetros, donde uno puede colocar shampoo o alguna crema, ¿verdad? Y ella recostada, como si fuese que iba a vomitar o que se sintió mal, ¿verdad? Recostada, apoyándose sobre la tarima. En ese estado se la encontró a ella primeramente. Luego, cuando el marido la encuentra, hay una alfombra en el baño, una alfombra, imagínense un baño bastante grande. La coloca en la alfombra e intenta reanimarla. Ahí ya llama a la ama de llaves y la ama de llaves ya comunica a las hijas y así sucesivamente comunican a la hermana, que es médica, Gloria Colmán, llega a la hermana y corrobora efectivamente que ya no contaba con signos. Doctor, si la médica corrobora que la señora Paola Colmán ya estaba sin signos de vida, ¿por qué la llevan al sanatorio y no convocan al mismo? Porque ella como médica debe saber el procedimiento para estos casos, ¿verdad? Porque ya estando fallecida ella, porque ella, usted nos dice que ella corrobora que falleció, la llevaron a un sanatorio y no dejaron en ese lugar para que se haga como se hace en casi todos los casos. Sí. Bueno, Paola tuvo varios sucesos en donde ha quedado desmayada, inclusive hasta prácticamente en un estado de petrificación por una cuestión de salud. Esta no es la primera ocasión. Conforme a los datos de las testimoniales, ¿verdad? Le estoy hablando. Ahora, si usted me pregunta por qué tomó esa decisión y no la otra, debería preguntarla a ella. Te consulto yo como usted es el encargado de la investigación. Sí. Y usted me decía, ¿verdad?, que la hermana les dijo que ya estaba sin signos de vida. Y cuando está sin signos de vida, me supongo yo, usted más que nadie va a saber, ¿verdad?, como agente fiscal, cuáles son los procedimientos, a comunicar a la policía, a la fiscalía, al forense, a las autoridades que correspondan, ¿verdad? Así es. Rememorando la versión y
le digo, conecto con lo que le acabo de decir, que no fue el primer suceso, ha tenido varios sucesos parecidos, pero sin perder lógicamente la vida, es que en la desesperación de la hermana, optan la familia, tanto el marido como la hermana, en tener la esperanza de reanimarla de alguna manera. Por eso le digo, usted pregúntele en todo caso a la hermana, que es médica, el motivo por el cual tomaron la decisión de llevarla al sanatorio. Esa es la versión que tengo yo de acuerdo a la testimonial de la hermana y del marido. Que queda algo que seguramente va a ser para investigación también, porque a mí cuando me dice usted que tuvo cuadros ya similares a esto en el cual quedaba petrificada y después la llevaban al sanatorio, entiendo, y que la reanimaban de vuelta, ¿verdad? Ese es un relato que hace la hermana, el esposo, que ella sufría de un tipo de enfermedad que la llevaba a eso, fiscal. No sé si llamarlo enfermedad, ¿verdad? Pero son cuadros y sucesos que han sucedido en un poco más de un par de ocasiones. La Fiscalía corroboró si ella seguía un tratamiento contra la adicción, porque el doctor Pablo Lemir decía que durante la autopsia se preguntó todos los antecedentes y fueron justamente informados de esa situación. Sí, hemos corroborado con los testimonios y por supuesto en la carpeta fiscal en el transcurso de la mañana se van a ir agregando esos tratamientos. Efectivamente, en la inspección que hicimos en la casa encontramos varios medicamentos con receta, que son medicamentos de uso controlados, por supuesto. Pero no droga, como para hablar de una sobredosis, que es lo que se decía al principio cuando se conocía esta información. Yo le voy a decir, como Ministerio Público nosotros nunca vimos la versión de drogas. Drogas en el sentido de alguna droga de diversión, no. Estamos hablando del probable uso de un fármaco legal de uso controlado del cual pudo haber abusado. Estamos hablando de hipótesis, para eso necesitamos los 30 días en laboratorio. La autopsia no terminó, ¿me entiende? El resultado de la autopsia no está aún culminado, eso termina en 30 días. No es que lo hicimos maratónicamente, lo que se ha hecho fue verificar parte por parte del cuerpo. Y sí, lo que se pudo descartar efectivamente en cuanto a la autopsia es el uso de algún tipo de violencia. Pero el resultado de la autopsia, lógicamente, va a estar culminado o va a culminar con el estudio y el resultado final laboratorial. Fiscal, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. ¿Cómo no? Hasta luego, López, que es fiscal de la causa y que está con la investigación de este caso. El abuso de una sustancia que es lo que legalmente... De un fármaco es lo que también está investigando la Fiscalía. Simplemente para cerrar, me parece interesante, ¿verdad?, algunos datos que decía el fiscal, y voy a volver a reiterar eso porque ayer para mí es una duda, ¿verdad? Si tenés un familiar médico, en este caso la hermana, que corroboró que ya estaba sin signos de vida, porque eso es lo que decía, o sea, ella ya estaba muerta, sí, porque no se comunica a las autoridades. Claudio Lovera decía al salir de la Fiscalía, decía, ¿verdad?, cuando vos le encontraste desesperado porque querés salvarlo, sí, pero si sabía que ya estaba fallecida, no era ese el proceder, eso, ¿verdad? Lo que hay en ese punto nomás, una cosa es cuando vos sos médica y venía a corroborar algo de un tercero, sí, otra cosa es cuando vos sos médica y sos familiar, ¿verdad? O sea, yo entiendo que de repente, por más que vos seas familiar y le tenés a todo el familiar ahí alrededor, ¿qué va a decir? Sí, y ya tenía sucesos anteriores similares. O sea, lo que dice a mí el fiscal es, por ejemplo, venía a encontrar en ese estado, ya le encontramos anteriormente, le llevamos al sanatorio y ahí solucionamos. Sucesos anteriores donde todavía estaba con vida, pero en este caso corroboró que ya estaba sin vida. Pero llamaron a una ambulancia o la alzaron a un vehículo particular, porque no cualquier médico sabe que no pueden movilizarla así porque sí a una persona que tiene ese tipo de sucesos. Bueno, segundo punto. No, el segundo punto es el hecho de que se demoró bastante, ¿verdad? No sé, hay cosas que no me va a cerrar. Y también lo que decía, seguía un tratamiento contra la adicción, eso sí decía, seguía un tratamiento médico, sí, y por otra parte también los fármacos, porque cuando hablas de sobredosis no solamente hablas de cocaína o lo que sea, puede ser sobredosis de fármaco también. Claro, que es un abuso. Que se tenía. No hablamos de sobredosis, el abuso de un medicamento legalmente, ¿verdad? Claro, todo lo que sea, pero bueno, y lo que queda en concreto aquí del horario del fallecimiento habla de 4:30. Era 4:30 de la mañana el fallecimiento. A las 6:30 se levanta el esposo y encuentra a Paola
Colmán ahí en ese lugar, ¿verdad? Ese es el dato concreto. Bueno, son las 9 de la mañana con 1 minuto, 18 grados 6 la temperatura. En segunditos, Alexia Beiro nos cuenta también detalles del recorrido de la noche madrugada. Estuvo varias horas para elucidar un tema. En segunditos vamos a tener información con referencia a eso. Parece que hay detenidos en ese caso. Pero ahora comentamos algo agradable. Exactamente. A ti, flor de mi vida, selvática Azucena, por hoje ya cuetemo, adiós te betae. La más triste palabra que de mi labio suena, con ganas de duda, yashina y pajeite. Secaronse las flores de mi vergel soñado, acá pirupa y tema, un pesebo de mí. El raudo torbellino, impío y malvado, cumbia y puta bacueo y te pama se huió Ah, domingo y bajeite se la reina en el andape. Y Maracape, si ya jata macatote Paraguay, ningo sabe, a juraba seretane A mano mujer mujabe, a la hora yo ofrece Einanga, tú, sereno hilo la corneta A galata bayoneta, saco pira el sururú Ajamita, muy marinoti, pecaturo A lo amina y jura, roja silva cruzú Y seguimos No te decido bien de mi vida y todo lo mío Vamos panga y me bote bandera comer Y yo fanoso te boco manar mi desvarío A te salve a mi van de taperé Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria Si el corazón me aventó yo iba como aguaré Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria Donde poca dulce, mira yo iba y me iba a ser de coberre Pura gente y te monta en Paraguay por amén Me voy con ella de no mato Ya pues acá estamos pudiana Tu genú y más coña neretame Pues pajae allá tú ya ves que se embaracá Y me suelta pues a muñe guapa cinta tricolor ve El momento iba primero de marzo con el yucutache Y nuestro baile un viva mi peso la no lo ves Y bonita chable hoja y juega con el Paraguay neta Yo te curupa de ti, ese no bellaco y te maté Tu tono no cerró corazón, la no me uve me Yo te curupa de ti, ese no bellaco y te maté Tu tono no cerró corazón, la no me uve me Bien, muy bien. Bueno, para levantar un domingo están con nosotros Onda Bohemia Solán Anaí González. ¿Qué tal, Solán? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias. No, gracias por venir a ustedes. Muchísimas gracias. Bravo la tocaya. Sí, bueno, Jennifer que no pudo venir. Y mandamos un saludo que nos está viendo desde Caguazú. Está un poquito enfermita, por eso no puedo venir. Está Antonio Mereles en el bajo. Ahí está. Está Ángel Cabañas en acordeón y teclado. Está Luis Llanes en guitarra. Hugo Quiñones en batería, Sebastián Cuquejo en guitarra y voz. Y tiene el número de teléfono ahí de Onda Bohemia. Bueno, contame un poquito, ¿hace cuánto tiempo Onda Bohemia? Estamos hace 1 año y medio. 1 año y medio. Sí. Pero formaban parte de otros grupos también, se juntaron. ¿Cómo fue la salida de Onda Bohemia? La verdad que yo anteriormente era solista y después fui buscando un grupo y nos conocimos así a través de conocidos y así formamos hoy hasta esto que es Onda Bohemia. Bueno, ¿y la criatura de quién es?
Mi hermanito es. ¿Tu hermanito? Sí. Ah, mira, pues ya acompaña, pero tenés un público acá bien grande, ¿eh? Vinieron todos los... ¿Y Onda Bohemia dónde tiene su base? ¿En Asunción, en Caguazú? ¿Dónde tiene? Somos de Asunción. ¿Son todos de Asunción? Sí. Bueno, están todos radicados ya aquí. Sí, y, así es. Para aclarar nomás, cualquier tipo de actividad, de ceremonia, ahí tienen que ver con cumpleaños, bodas, festivales, en ese número. Claro que sí. Sí, bueno, sí. aparte de música paraguaya, ¿también otro tipo de ritmo o más enfocados a la música paraguaya? Hacemos también muchos otros ritmos, pero estamos haciendo más lo que es nuestro folclore. Sí, que en este momento, tía, veo la gente como, sobre todo jóvenes, ¿verdad? Al darle este ritmo y al ver, ya no hay pues más ese, viste que antes parado, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y la gente no baila. Ahora ya todos saltan, ¿verdad? Ellos también saltan. Lo veo muy serio a este muchacho. Él tiene que saltar un poquito más. Sí. Tiene que saltar un poquito más. Nuestro baterista y todo salta. También, sí. Pues si no, no le van a ver también si le ponen en el fondo. ¿Verdad? ¿Por qué le ponen ahí en el fondo al baterista? ¿Verdad? Que la única forma. Muy bien. El ritmo es lo que la música paraguaya hoy está, digamos, de alguna manera también incentivando a muchísima gente joven. Vimos una cantidad de festivales de grupos de jóvenes paraguayos con el ritmo y sobre todo parece que la fuerza es lo que le entusiasma al joven, ¿verdad? Así es, hay muchísimos jóvenes también que apuestan al folclore como nosotros y la verdad que estamos muy contentos de ser parte también de apoyar y aportar a nuestra cultura. Exactamente, una nueva generación de músicos excelente. Vamos a escuchar más de Onda Bohemia en minutitos nada más. Ahí está el número de teléfono 0981-868-868 y el 021-681-168 para las contrataciones también de Onda Bohemia. En segundo, vamos a ir a más música. Carlos, bueno, hay un antes y un después de María Escobar. María Escobar vino a romper con toda esa música, se empezó a tocar en las fiestas familiares y es donde, de alguna forma, la polka, la música paraguaya, entró ya dentro de fiestas de sociedad, inclusive en eventos, en fiestas grandes se tocaba María Escobar y a partir de ahí empiezan a nacer un montón de grupos juveniles que empiezan a hacer los temas nacionales. Claro, porque Julia me recuerda acá recién que antes música paraguaya se tocaba cuando terminaban las fiestas. Claro, campamento. Julia me dice, campamento tocaban cuando yo ya me tenía que ir a mi casa. Entonces eso era antes, ¿verdad? Ahora ya no. Bueno, vamos a la noche madrugada, Beiro, ¿qué tuvimos? Sí, señor. Primeramente vamos a hablar de este caso de detención de personas presuntas estafadoras en la ciudad de Luque. Ellos fueron identificados primeramente como Carmelo Dalson Lescano, de 39 años. Este hombre tiene antecedentes por apropiación y lesión de confianza. Francisco Javier Tintel, de 35, y Clara Elizabeth Peña Almada, de 20. Las personas fueron aprehendidas en plena vía pública y son sindicadas de que aparentemente bajo engaños captaban víctimas haciéndose pasar como gestores del programa Tecopuna de asistencia social. Finalmente, las personas tenían que pagar cierto monto de dinero para supuestamente ser beneficiadas de este plan social. Entonces, lo que hacían era retirar créditos de bancos de plaza. Uno bastante específico daba el informe policial y los gestores, entre comillas, se quedaban con parte del botín, siempre bajo la promesa de que quienes pagan ese monto de dinero más adelante van a recibir esa pensión del programa. O sea, entregado la plata y ellos desaparecían. Se entregaba la plata y después ya desaparecían. Numerosas son las denuncias en contra de estas personas. Los intervinientes se incautaron de la suma de 2 millones de guaraníes, plata que había sido retirada recientemente de un banco de plaza. Así también 7 teléfonos celulares que eran utilizados para hacer los contactos. SIM cards, comprobantes de créditos recientes y boletas de activación y solicitud de contratos. O sea, estaban activando, pero de manera muy activa, valga la redundancia. También decomisaron este vehículo que vemos en imágenes, que ellos mismos utilizaban para trasladar a las víctimas. Ya seguramente compraron de la recaudación también entidades de varias bancarias. Muchísimos casos como esto, por ejemplo, gente que se hace pasar como gestores de la Senavitat, también inclusive bajo la promesa del sueño de la casa propia. El procedimiento se llevó a cabo en Luque y los sospechosos fueron detenidos en la vía pública. Finalmente todos fueron trasladados hasta la comisaría tercera de esta ciudad. Bueno, ¿qué más? Siempre en esta misma dependencia policial, esta vez un presunto distribuidor de crack fue detenido en las inmediaciones de la Plaza de la Amistad, barrio 3 de Mayo de esta ciudad. Lo vemos en imágenes. Él fue identificado como César Fernández López, de 36 años. Tiene antecedentes y contaba con una orden de captura y estaba decretada su rebeldía. Finalmente fue derivado a esta dependencia policial y ya se encuentra a cargo de la Fiscalía.
una cadena. Fíjate vos cómo finalmente ellos van colocando los moñitos de crack para su posterior distribución. Parece poco, sin embargo, él puede recaudar inclusive más de 1 millón de guaraníes de esa tira de esta sustancia estupefaciente. Distribuidor de crack, estaba en las inmediaciones de una plaza, había niños en ese sector. Cayó la policía y finalmente fue detenido este hombre con antecedentes penales en la ciudad de Luque. Ahora sí cambiamos de tema. Bueno, cambiamos. 5 de la mañana aproximadamente. 5 de la mañana. Usted estaba retornando ya hacia el canal. Estábamos retornando de nuestras coberturas nocturnas. Nos llegan los videos, también algunos materiales que vamos captando. Ciudad de Villa Ayes, pleno centro de esta ciudad del departamento del presidente Ayes. ¿Qué vemos en imágenes, Carlos? Un diálogo entre gente. No es un diálogo, Carlos. Son dos hombres que estaban manteniendo relaciones sexuales en plena ¿No podemos mostrar eso, Alexis? No, se tapó. No es muy explícita la imagen. No es muy explícita la imagen. Ahí está, fíjate vos. Sí, ya en el momento de esa acción propiamente dicha, Dieter obviamente siempre con buen tino. Saquemos nomás la imagen, por favor. Bueno. Saquemos nomás, Julia. Esto finalmente alertó a los agentes de la Policía Nacional, los vecinos. Qué terrible. Totalmente. Los vecinos alertaron a la Policía Nacional, decían que tardó como una hora aproximadamente llegar una patrullera de la comisaría jurisdiccional. Y finalmente fueron detenidas estas dos personas. Ahí se puede ver, ya llegó la patrullera. Y fíjate ya la intervención policial. Y bueno, a partir de ese momento el hombre totalmente desnudo, el otro también recostado contra la pared. La policía que inclusive les comienza a alertar y a decir algunas cosas. Escuchemos. No, pero de repente... Hay una denuncia a los vecinos. O sea, ¿por qué le llevan por exhibicionismo? Por exhibicionismo, ¿sí? ¿Verdad? Pero eso ¿le quedan presos o se les larga otra vez después? Y la fiscalía tiene que determinar. Un delito de acción penal. Qué bárbaro. Ahí está totalmente desnudo. Y fíjate, va a ligar un poquitito también el muchacho. Y bueno, de esta manera entonces... ¿Vos te lo diría? Sí, vía pública, a esa hora de la mañana. Hay muchísima gente que pasa se está yendo a la iglesia bien temprano. Agua fría lo que necesita. No, es terrible, son dos adultos. Terrible, Aparentemente uno era más joven, el otro un poco más entrado en edad, pero esto ocurría hoy, esta mañana, Carlos. 5 de la mañana, 6 aproximadamente, a las 7 llega la policía, interviene y lleva detenida a estas dos personas. Claro, porque se nota que alguien está grabando y que me imagino habrá sido el que denunció también. Pero claro, teníamos el relato del muchacho. No, quiero escuchar el relato, que está relatando. No, pero lo hacía de una manera bastante... Correcta. Indignado él. Claro, entiendo, pero está bien, pero no vamos a poner nomás la voz porque es la persona que denunció al final este tipo de hechos. Creo que estaba indignado. Desde un punto de vista es una cosa terrible, ¿verdad? No puede ser. Habiendo tantos lugares donde se pueden ir si quieren. No, había una casillita ahí al lado. Porque van a estar dando opciones también ya ahora. Y lo que hicieron mal. O sea, acá no estamos cuestionando, y que quede bien claro esto, no estamos cuestionando la opción sexual de esas personas, ¿verdad? No hay lugar en donde... Sea quien sea, haciendo la vía pública, tiene que ir preso, no puede, porque estamos hablando de... ¿Cómo que dijiste vos el caso? Exhibicionismo. Pero si estamos sacando gente que... La gente que no puede andar desnuda en la calle, eso es exhibicionismo. Sí. Claro que era el tema, no ser... Y ahí entramos otra vez en el famoso tema que... Adán y Evo. Bueno, gracias, Alexis. Vamos a ir a la pausa, ya volvemos, ¿sí? 9:19. Mokoi wurai ui kobaunye shero ga derere kada putumu Guatia mimi duru pequera u pepe oitu hove vede Primera palabra, hey, va pepe na mundo moco y wirai. Mi acogina moco y mensajero wirai esero imbo ebure. Hay botana yu y gatu vente hakuya y cuava o firma ese.
paciencia mira será Mariana Maeco se amandaré ya pura Koe no tajairo koe ambueno Jamaya yumoya puta hangua Koe no tajairo koe ambueno Jamaya yumoya puta hangua Muy bien la ñandera y tú Vamos cague poipe Ate sama kue kapipe Hai pino usase Y derele unido De yo guajame me te va Hoy me cuí por ahí te va Rosa puta y te putu Viajano pepe ya y co Tanto te fui plena viata Vai si cose ajata Y cose añorei Viajata mante voy Será el cura puaña te jape Y con el core voy a ver Ñande a yo mojo y mi Kuarupi kojeta Magma gente iñañaba Ae kora kui potaba ya ye yo hewi Ya wisi pomei El more kui por ahí te va Ñande ko ya yo hijo te va Naika tu ya yo pui Ayer fue Lidia Mariana Hoy me cuadan jaeva Ae kora ko ya hijo te va Y ka tu ñandi sa bebé Umi bañande fui pues O va kue mundo pupe O anga peina hasipe Hoy la jecoviaré Hola, bohemia con nosotros aquí en Pulso Urbano. Muy buena música de domingo. En segundito vamos a seguir escuchando más música de Onda Bohemia en los estudios. Bueno, y atención, atención, porque vamos a entrar con el tema IPS y lo tenemos en nuestros estudios al presidente, al flamante nuevo presidente de IPS, al economista Armando Rodríguez Franco, con quien vamos a conversar un poquito de varios temas y recibimos en la semana, pero una cantidad de cosas que vamos a ir comentando también, porque son denuncias, cosas que queremos aclarar un poquito con la gente también. Y ustedes saben que está ahí nuestro número de teléfono para que puedan enviarnos las consultas correspondientes. Bueno, me decías, Armando, que estás desde el 2015 en IPS. Es así, Carlos. Buenos días a vos y a toda la audiencia, a los compañeros del estudio. Yo estoy desde enero del 2015. Había sido invitado para trabajar con el doctor Benigno López, que asumía cuando entonces la presidencia. Soy funcionario de carrera del Banco Central. Vine comisionado en esa oportunidad como gerente de desarrollo. Luego pasé a otra gerencia de abastecimiento y logística a mediados de 2016 y también luego estuve interinando la gerencia financiera y de jubilación en el momento en que los gerentes no se encontraban ausentes. Y finalmente fui, diríamos, tuve el honor de ser elegido, fue electo por el presidente de la República para ocupar el primer cargo del Instituto de Previsión Social como presidente. Claro, casi por 25 años en el BCP. Así mismo, yo ingresé en el año 90 del Banco Central como estudiante de economía cuando entonces, luego hice toda mi carrera profesional ahí, habiendo ocupado cargos gerenciales también en la Gerencia de Recursos Humanos, Desarrollo y en la Superintendencia de Bancos. Y bueno, ante la invitación que tuve en el 2015 y un desafío profesional para mí muy importante, bueno, tomé esa decisión y hoy día estoy muy contento de haber llegado a ese puesto realmente. 2015, 2016, 2017, ahora 2018 ya con una función importante, pero esos años en IPS seguramente te llevan a decir, bueno, si yo llego a ser presidente de IPS, por más que exista una línea, ¿verdad? Trabajo con Benigno López, siempre hay alguien tiene cuestiones personales así como desafío. ¿Cuál es el tuyo, Armando, cuando asumí IPS? Sí, esto es lo que yo quiero hacer. Okay. Primero, tengo una meta a corto plazo que va hasta diciembre de 2019, que es tratar de satisfacer las necesidades en materia de salud. Nosotros tenemos sentidas necesidades en el Hospital Central, con lo que se refiere a urgencia. Ahí que estamos apuntando a ampliar la urgencia, ya hemos mudado unas clínicas que teníamos ahí de consultorio a una nueva clínica que se llama Policlínico Mariscal López. Ahí vamos a habilitar 50 camas más dentro de 60 días. Luego se viene la nueva policlínica que se está construyendo en el Hospital Central, con lo que se ampliaría más aún las áreas de urgencia. Y finalmente, entre agosto y septiembre, a un año de aquí, estaríamos habilitando el Hospital de Especialidad de Quirugía en Gavi, que es un hospital de 602 camas. Y esas son mis metas, por decir, en el mediano y corto plazo, que
podemos cerrar en diciembre del año que viene. Y mi visión ya a largo plazo, si sorteo ese primer año, porque también eso se trata de resultados y hay que demostrarlo, es posicionar al IPS como una de las empresas prestadoras de seguro social más importantes del país. De hecho que ya lo es por número. Tenemos 1,500,000 de asegurados o clientes. Tenemos una plana de 16.700 personas trabajando, 57.000 jubilados, ¿sí? Un pago promedio de cerca de 30 millones de dólares por mes de jubilaciones, ¿sí? Tenemos 800 inmuebles en el país y 1.900 millones de dólares en activos en el sistema financiero. O sea, de hecho somos la prestadora más grande. Lo que queremos es, Carlos, posicionarle, y mi visión es esa, como la entidad más importante y eficiente en materia de prestaciones de salud y jubilación. Claro, porque ahí está el tema. Una de las prestadoras más grandes por la cantidad de cosas que está incorporando, por la cantidad de ingresos, por la cantidad de infraestructura que tiene, pero el de la atención todavía no es la más grande, porque uno va a una aseguradora. Lo que siempre pasa, presidente Armando, es que vos decís, está bien, me voy a ir para IPS para las cosas complejas, grandes, ¿verdad? Porque ahí te tratan de maravilla vos solucionar, porque esas cosas grandes solucionar. Ahora, querés irte de urgencia, querés ir a ser atendido, querés consultar, no, usa nomás tu seguro privado, ¿verdad? O sea, esa diferencia ahí cuando uno dice, ¿por qué IPS no puede tener esa calidad de atención de los seguros privados también? Y bueno, eso un poco, la respuesta viene un poco por el lado histórico. IPS creció de manera exorbitante prácticamente en estos últimos 10 años. Pasamos de 600.000 asegurados y beneficiarios a 1,5 millones casi hoy, ¿verdad? Entonces hemos crecido en la demanda de una manera muy significativa y nos ha acompañado el ritmo de crecimiento tanto en la infraestructura y la tecnología, ¿cierto? Y la descentralización de los servicios. Yo estoy recorriendo últimamente, ya recorrí 3 departamentos en estos 20 días que asumí y necesitamos fortalecer la red de salud porque nos siguen llegando personas que bien podrían haber sido atendidas en un centro regional, ¿sí? Que bien podrían ser evacuados por sus necesidades en el interior del país, porque tenemos establecimientos muy importantes. En Ciudad del Este tenemos un hospital de 250 camas ya habilitadas, en Coronel Oviedo uno de 50, en San Pedro próximamente se inaugura otro hospital. O sea, tenemos una red importante, pero hay que fortalecer y voy a trabajar fuertemente en eso, Carlos. Esa es mi visión es esa, de que de aquí a 5 años el IPS pueda tener una imagen diferente, que el asegurado sea el trabajador asegurado sea el que obligue al patrón que le pongan IPS. Hoy día la relación es inversa. Hoy día es absoluta inversa. La gente no paga IPS, te dice, ¿verdad? Claro. Total, paga su seguro privado y tiene... Y fíjense, yo estuve en Cordillera, un ejemplo así cortito y rápido. En Cordillera estuve el fin de semana y me entrevisté con un señor que tiene una olería y me dijo, yo pago por 4, pero tengo 10 empleados, porque los 4 yo pago el total del aporte. No, ellos no quieren pagar. ¿Y qué pasó? Un muchacho de 19, 20 años tuvo un accidente en una de esas máquinas que ellos tienen para la olería y perdió la pierna. Él le costó 70 millones de guaraníes al patrón, por ser patrón, buena gente, 70 millones de guaraníes, ponerle todo en condiciones, una prótesis, y de vuelta ahora le está pagando un salario y se convirtió en un auxiliar administrativo, porque ya no puede hacer. Y eso habría sido sin ningún costo. Si esa persona hubiera estado, ¿verdad? No pretendemos que ocurra ese accidente, pero pongo como ejemplo de lo que representa el Seguro Social, y muchas veces los trabajadores jóvenes no tienen esa visión aún, ¿verdad? Por la edad, por la energía que tienen, pero el Seguro Social hay que considerar que es un derecho universal del trabajador, no es una obligación nomás del patrón. Bueno, y comienzan a llegar algunos mensajes, porque tengo otros temas para hablar también. Dice, buen día, necesitamos más médicos para el servicio de urgencia de la clínica Campo Vía, Capiatá. Sí. Dice, urge, la ciudad creció y hay muchas empresas donde todos tienen el seguro y por el servicio de urgencia ya no da abasto. Sí. O sea, ¿qué le pasa? Crece en algunos lugares también las empresas, le aseguran IPS, se van y recurren a esa clínica y no tienen nada. Nosotros nos reunimos el lunes pasado con todos los directores de la clínica periférica Campo Vía, es una de ellas, ¿verdad? Que es una clínica muy linda porque hace 2 o 3 años nomás se refaccionó totalmente y vamos a dotarle de mayor cantidad de recursos humanos. Para ese oyente, para ese televidente que estaba consultando eso, ya se habló esta semana, para fin de mes vamos a tener la dotación completa y la clínica va a tener una urgencia 24 horas. O sea, en ese caso puntual. Pero se va a hacer también en otras clínicas. Por supuesto, en Luque. Porque no es solamente ahí, prácticamente en cada clínica está el mismo reclamo. Así mismo. Yo me he reunido con los directores del área central, que son como 20 los que tienen toda esta red de clínicas aquí en las periferias, ¿verdad? Y les he planteado que el Instituto de Previsión Social tiene recursos para contratar personas, el Consejo tiene, está apoyando mi gestión también. En ese sentido no tenemos inconveniente, pero necesitamos que ellos traigan proyectos concretos como vamos a
ampliar la clínica de 12 a 24 horas. Por supuesto, ahí incorporamos recursos humanos, no hay ningún problema. Ahora, bien, si nos vienen los proyectos, tampoco esto se puede ir cargando de gente innecesariamente. Hay que, o sea, se tiene que reflejar en servicio. La mayor dotación de personas, la mayor cantidad de especialistas tiene que representar mejores y mayores servicios para la gente. En ese sentido estamos trabajando en eso, Carlos. Dice, por favor, que retiren la resolución que indica que un asegurado debe firmar un poder bajo escribanía para retirar medicamento y confirmar turno, dice. Bueno, ahí los medicamentos crónicos, que son los que se entregan por resolución, que son medicamentos de alta gama y de alto costo, ¿verdad? Sí. La persona tiene que venir hasta el IPS a poner su huella digital para empadronarle. Esto nunca se tuvo. Nosotros ahora sabemos que tenemos cerca de 5.800 crónicos que son empadronados, y en el caso de las personas que están encamadas, que no pueden venir hasta el IPS, se pide que traiga un poder a la persona, porque esto en el pasado era traer la cédula de identidad, y tras la cédula de identidad se iban medicamentos que costaban entre 25 y 30 millones de guaraníes, que desangran. Los beneficiados son los escribanos que trabajan con los funcionarios del IPS. Dice. Sí. No, bueno, hay un tema más complicado, ¿verdad? Pero nosotros no pedimos que sean funcionarios del IPS, nosotros pedimos que el documento esté autenticado nada más, ¿sí? La escribanía que ellos deseen. Dice, ¿por qué? Bueno, acá hay una cuestión que sin duda alguna resaltó y que creo que es importante. Los pagos de reposo por maternidad llegarán al 100%. Sí. ¿Desde cuándo va a regir esta? Desde octubre, de fin de octubre. O sea, la ley ya está en vigencia, solo que fue creciendo paulatinamente y desde octubre va a llegar. Nosotros pagamos cerca de, en el año pagamos cerca de 160.000 millones de guaraníes de reposo, un porcentaje bastante alto en maternidad, ¿sí? Y ese pago hay que señalar que sufrió un cambio tan importante, porque la gente se va a recordar de que hace 2 o 3 años atrás esperaban como 6 a 8 meses para cobrar su reposo. Sí. Hoy día se paga en un máximo de 10 días el reposo. Se deposita en la cuenta, en este caso estamos trabajando con el Banco Público, con el Banco Fomento, y la persona puede retirar y puede hacerle seguimiento por la página del IPS a ver si ya está su pago en el banco. Ahora vamos a agregar algo más. Queremos transferir los montos pequeños a través de la red de pago que tienen las empresas de telefonía, ¿sí? Porque son montos más pequeños que se pueden trasladar de esa manera, y también acordar con los bancos de plaza, con todos los bancos de plaza, de que aquella persona que ya tiene cuenta, porque la mayoría ya cobramos hoy día por la red bancaria, ¿sí? Nuestros salarios, empresa pública y privada, que se haga una notificación y se le deposite en su cuenta, sin necesidad de tener que irse a un banco en particular, porque no todos tienen, diríamos, cuenta en el Banco Fomento, también tienen con bancos privados. ¿Qué pasa con el tema de los reposos estos comunes? ¿Esto se paga cuánto el IPS? 80%, ¿verdad? No, el IPS paga el 50%, y el patrón paga la diferencia. ¿Eso no va a cambiar? No, porque eso está establecido por reglamentaciones del instituto y por ahora no cambia eso. Bueno, buen día. Se me queja que no hay reactivo para influenza en IPS 12 de junio. ¿Puede ser que exista? Puede ser que exista porque la red de probablemente logística haya fallado, pero nosotros tenemos reactivo para influenza que recibimos hace 15 días, en una cantidad importante en el parque sanitario que está ubicado cerca de la central, pero vamos a tomar nota y eso tiene que llegar a todas las clínicas periféricas regularmente, ¿sí? Me plantean también mucha gente del interior el tema de que no llegan todos los, ¿cómo se llama?, medicamentos para enfermos crónicos en la zona del interior. En el interior nosotros, de hecho, de que no estamos entregando los medicamentos crónicos que son para estas enfermedades catastróficas, ¿verdad? Ahora hemos ya empezado a trabajar con Ciudad del Este, va a ser uno de los primeros puntos donde vamos a entregar, porque hay que tener en cuenta, hay que tener las condiciones para la entrega, porque no pueden perder la cadena de frío, hay que resguardarlo en un ambiente seco, de cierta determinada, diríamos, humificación o de humedad del espacio, con poco acceso al sol, o sea, tiene todas unas condiciones, diríamos, que requiere el medicamento para su guarda, y el primer paso que vamos a tomar es entregarlo en Ciudad del Este, y vamos a llegar también hasta los otros centros del interior, porque también ahí no hay que despreciar que hay que tener siempre todos los mecanismos de control. Claro. ¿Por qué? Porque son medicamentos de muy alto costo y para mantener también, ¿verdad? Que no sea que se entregue un medicamento en mal estado a las personas. Sí, hay muchísimas consultas, principalmente la gente del interior la que más consulta. Me hablan del hospital de Santaní. Sí. Me dicen muy abandonado. El hospital de Santaní, sí. Nosotros cuando llegamos, para poner en contexto, en el 2015 encontramos 14 horas paradas, ¿sí? Por problemas de financiamiento, problemas de contrato, y se han reactivado todas, ¿verdad? Y 2 quedaron trancadas ahí por cuestiones judiciales, que es la de Pedro Juan Caballero, y la de San Juan, que ahora la semana pasada se aprobaron de vuelta las licitaciones para la terminación, y Santaní es el otro hospital que está en carpeta para iniciar la obra del año que viene. O sea, ese hospital se había empezado a trabajar, se había empezado a construir algo y nunca avanzó por un problema financiero, y ahora nosotros vamos a ponerlo en carpeta para que el año que viene empiece las obras en esa ciudad. Bueno, ¿qué dice?
¿Cómo está la deuda del Estado con IPS? Sí, el Estado tiene una deuda histórica de que orilla los 600 millones de dólares con el IPS y hemos empezado ya a trabajar con el ministro de Hacienda apenas él asumió y yo también me puse, oficialmente en el rol de presidente del instituto y tenemos programado un plan de pago con el Ministerio de Hacienda que va a empezar el año que viene, que lo va a hacer de forma paulatina porque esto Hacienda tiene que prever en su presupuesto, tiene que prever en su flujo de caja y la pretensión del ministro de Hacienda es que en estos este periodo presidencial se cubra toda esa deuda que orilla esa suma de 600 millones de dólares. Una inyección muy buena Y una inyección muy buena que va todo al fondo de reserva de jubilación, eso hay que aclarar, ¿verdad? Porque es una deuda por el aporte del Estado, entonces va todo a constituir el fondo de reserva de las jubilaciones de las personas. ¿Qué pasa con el tema? ¿Cómo quedó ese tema que los funcionarios del Estado van a pasar toda IPS? Bueno, se habló, ese es un proyecto, una conversación más bien que se inició con el Ministerio de Hacienda, porque ocurre que el Ministerio de Hacienda está preocupado por este segmento, para ser claro. Hay cerca de 30.000 personas, funcionarios públicos, que reciben un pago de entre 100 y 300.000 guaraníes, dependiendo de la institución. Eso les sirve para contratar un seguro médico, ¿cierto? Sí. Y las personas lo hacen voluntariamente y eligen el seguro que desea. O sea, Hacienda ya está erogando esa cantidad de dinero. Sí. Pero la queja viene del mismo funcionariado que con 100.000 o 200.000 guaraníes no tienen un seguro de alta calidad, como es lógico, ¿verdad? Porque IPS, a pesar de que muchas veces recibe ese monto, cubre todo. Entonces empezamos a trabajar y a hablar sobre la posibilidad de que ese monto, en vez de ser traspasado a la persona, sea derivado directamente a IPS. O sea, que el Estado aporte, como aporta por un grupo, por ejemplo, ustedes saben que el Ministerio Público tiene el seguro de salud del IPS, pero no la jubilación. Entonces aportan 10% solo para el Fondo de Salud. Por la parte del Fondo de Salud. Solo para el Fondo de Salud y no represtamos el servicio de salud. Porque entonces, ellos tienen parece jubilación. Su caja, sí. Creo que es la caja fiscal, no estoy seguro, ¿verdad? Pero bueno, entonces aportan solamente el 10% y es para contribuir al Fondo de Salud y son atendidos en el programa de salud. Esa es una idea que se está pensando, pero con un detalle importante que hay que señalar. Nosotros no podemos ir de entrada a recibir 30.000 personas. Tenemos que hacerlo gradualmente. Y de vuelta, en este periodo de un año que vamos a tener una infraestructura más adecuada, podríamos pensar que se pueden incorporar paulatinamente sin afectar el derecho de las personas que ya están en términos de tiempo, espacio y condiciones, ¿no? La gente consulta mucho. Le pagan, dice, 3 millones por 24 horas a médicos contratados. Ningún especialista se queda, menos un emergentólogo, dice. ¿Qué va a hacer al respecto el nuevo presidente? Bueno, el salario de un médico de 24 horas es realmente de 4 millones de guaraníes, ¿sí? Que se le paga a los médicos, 3 millones son para los licenciados. Y los médicos de contratados tienen un periodo, diríamos, de prueba que va entre 1 año y 4, donde ellos son nombrados como médicos ya de planilla y ya adquieren antigüedad como funcionarios permanentes. Nosotros estamos pretendiendo aumentar ese salario de 4 millones de guaraníes y aproximarnos o llegar al mismo monto que paga el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está pagando por esa misma cantidad de horas alrededor de 5 millones de guaraníes a los médicos especialistas contratados. Nosotros pretendemos, y está previsto en nuestro presupuesto del 2019, aumentar el monto para el pago a los médicos contratados en una suma que llegaría a aproximadamente 5 millones de guaraníes. Luego de ser nombrado ese médico, pasado un tiempo, el médico pasa a recibir una remuneración que orilla los 7 millones de guaraníes y a eso le puede ya agregar su especialización y va mejorando su nivel salarial. Por favor, la unidad sanitaria Jovenau, no hay RX, puede ser. Es una rayos. Para una urgencia, los médicos son inexpertos, el director peor. Bueno, ya entra el comentario también, pero de Jovenau también envían un mensaje, ¿no? Nuestra máquina ocurre que el IPS tiene 16.000 equipos biomédicos en todo el país. Y esos equipos biomédicos, como cualquier equipo que ustedes tienen aquí en el canal, sufre daños o tiene roturas o por el paso del tiempo se desgasta y hay que hacerle mantenimiento. Nuestra red de atención no es la más eficiente. Nosotros no tenemos la cantidad suficiente, porque ahí están los ingenieros biomédicos, los ingenieros que están en las universidades, que son los que tienen que ir, porque son equipos muy complejos y muchas veces tropezamos con el problema que el proveedor también no llega a tiempo, porque todos nuestros equipos están en un modelo tercerizado, pero que hay que supervisar que llegue el proveedor, que haga el arreglo y que funcione el equipo, ¿verdad? Recientemente llevamos un equipo a Alberdi, por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Y teníamos ese inconveniente en el pasado de que la gente de Alberdi tenía que ir hasta Pilar para hacerse un estudio, ¿verdad? O tenía que venir a Asunción de vuelta. Sí. Ahora pudimos llegar a Alberdi y tenemos un equipo de rayos
que le va a satisfacer a la gente, pero no solo el equipo de rayos soluciona todo, porque tiene que estar el técnico, tiene que estar el especialista y también ante cualquier avería hay que acudir a su... Lo que veo en general es un reclamo, presidente, que ojalá se pueda ver, que la gente dice mucha atención en Asunción, mucho crecimiento en Asunción, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos cómo irnos hasta Asunción, dice, ¿verdad? Sí. No puede ser que IPS nos dé un poquito más de respaldo hacia el interior. Parece como si fuera esto, pero está bueno lo de Pedro Juan, lo de Ciudad del Este, Santaní también, con el Oviedo, que creo que eso un poquito va a descongestionar y también lo de Asunción. A eso hay que sumarle, Carlos, que nosotros ya tenemos la licitación en el portal de contrataciones públicas, la gente puede ver de 4 establecimientos nuevos para el interior. Uno en Paraguarí, otro en Cazapá, en Villarrica y en Hernandarias. Esos son hospitales nuevos que se van a construir que tienen un periodo de construcción entre 8 y 12 meses. O sea que si las construcciones empiezan el año que viene en enero, para fin de año deberíamos tener esos hospitales. Y estamos hablando de unos hospitales promedio de 30 camas, ¿verdad? Con servicio de cirugía, sala de parto. O sea que eso sí empezaría a aliviar justamente la llegada de la gente al Hospital Central. Ocurre que históricamente el Hospital Central fue el que siempre dio, diríamos, solución dentro de sus limitaciones, hay que reconocer. Un hospital que empezó con 600 camas y hoy día tiene 1.300, ¿verdad? Tiene sus limitaciones naturales después de 50 años de haber operado en ese lugar. Entonces, la gente viene y busca porque sabe que ahí están todos los especialistas, pero la idea es construir estos hospitales y a eso hay que agregarle, Carlos, que ahí de vuelta no está resuelto el problema porque hay muchos especialistas o muchas especialidades que nos tenemos en el campo. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Hay especialidades muy complejas que solamente están en el conurbano, Asunción y sus alrededores. Y no es fácil porque uno no le puede obligar a un especialista que vaya aquí a 300 kilómetros a estar trabajando, ¿verdad? O su costo de desarrollo sería muy elevado. Entonces, regularmente nos quedamos aquí. Nosotros necesitamos fortalecer la red, pero también tiene que tener especialistas, ¿verdad?, para atender esa red. Gracias, presidente, por venir esta mañana. Muy amable. Cuando guste, a las órdenes. Muy bien. El economista Armando Rodríguez Franco, nuevo titular de IPS, aquí en los estudios de Pulso. Bueno, ya son las 10 de la mañana, ya estamos en el límite del programa, 18 grados 6. Para hoy se anuncia una máxima de 23 grados. 23 grados, pero con lluvia. Todo el día. Todo el día. Mañana también a la mañana. ¿Y mañana cómo amanecemos? Mañana amanecemos con lluvia y después va distendiéndose a lo largo de la jornada. Pero ya no hace frío. No, tranquilo. Sí. Calmadito. Bueno, toda la información continúa también en C9N, ustedes saben, de 12 a 17, hoy con música paraguaya también, con Joel Sandino y con Leila Jiménez a la noche. Mariano López a partir de las 17 con Solange Encina hasta las 20 horas, todas las noticias en C9N, así que van a tener el seguimiento de lo que va a acontecer. Hoy partido Cerro, ¿usted va a estar 18 ahí? horas, sí, 18 horas, vamos a tener la previa también en esos noticieros en C9N, así que para acompañarnos, no para las noticias en este grupo del Sistema Nacional de Televisión y en C9N. Bueno, agradecemos muchísimo a Onda Bohemia, muchísimas gracias. Agradecido con ustedes por la invitación. Bueno, y una pregunta que quiere que te haga tu mamá es, ¿cuántos años tenés? 15. Bueno, 15. Para que muchos se van a sorprender y decir, bueno, tiene 15 añitos. La mamá quería que resalte ese tema porque vos sabés cómo mamá le dice. Claro. ¿Cuántos años tiene tu hermanito? 1 año. 1 año, bueno, entonces, ¿y tenés más hermanos o no? No, nosotros dos nomás. Nosotros dos, bueno, ahí está. Entonces, feliz y contenta la mamá también que con 15 años ya formando parte de un grupo, 1 año y medio, ¿verdad? Sí, hace 1 año y medio. Así que le damos la fuerza a Onda Bohemia a todos. ¿Vos cuántos años tenés? 17. 17. Vamos a preguntar. ¿Y vos cuánto tenés? ¿El baterista? 23 después. 23. 18. 24. Ahí está, mira, un promedio casi de 21 años, ¿verdad? Todo. Así que, bueno, felicidades. Empezó a los 13 y medio. Sí, felicidades por la música paraguaya, felicidades por darle esa fuerza, ¿verdad? Sí. Tiene nuestra misma edad, ¿no? Sí. Bueno, vamos a despedir con música, sí, por favor. Vamos a darle algo bueno también. Así que muchísimas gracias. Tienen el teléfono ahí para las contrataciones. Así que, bueno, muchas felicidades también por esto. Gracias. Bueno, Julia, ¿quieres saludarle a alguien? Claro, queríamos saludarle también a un militar que está así muy pendiente de nosotros, que nos envió un mensaje al general de brigada Cayo Arrellaga. Bueno, saludos, Cayo. Chao, Cayo. Bueno, nos vamos con música. Nos encontramos el próximo sábado. Chao, chao, chao. Un saludo a la gente de Villarrica que nos escucha. Muchas gracias a todos. Onda Bohemia. En noches primaverales, el reflejo de la luna dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendieron
los quebracheales, pasar la vida cantando y mis versos ir dejando cual miel en los parales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. A orillas del Río Negro escuché por vez primera con dulce voz verdadera el amor de una mujer. Por eso lejano ayer mi cariño más sincero a vos expresar te quiero hasta que te vuelva a ver. Por eso lejano ayer mi cariño más sincero a vos expresar te quiero.